muy buenas. Desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, Costa Rica, les presentamos una nueva emisión de Vivir con Alegría, un espacio dedicado a la reflexión espiritual cristiana católica. Nos acompaña el sacerdote Gilbert Ceciliano, vicario episcopal de la Fuerza Pública de San José, Costa Rica, y cura párroco de la Iglesia de la Santa Cruz. Muy buenas, Padre Gilbert. Muy buenas tardes, don Edgar, y es una alegría poder compartir este mensaje con usted, que es tan querido, y también con la gente que nos sigue, porque hoy más que nunca tenemos que hacer reflexiones que nos permita conocer más de cerca a ese Jesús de Nazaret para vivir de una manera más auténtica y encarnada la fe. Estamos realizando esta misión, Padre Gilbert, en los tiempos de Cuaresma, pero con una coincidencia muy particular. Precisamente este 15 de marzo del 2015 se están cumpliendo 2 años de la escogencia de su santidad Francisco como nuevo Papa de la Iglesia Católica. Han sido 2 años bastante particulares desde el mismo momento del anuncio de su elección, cuando él dijo: mis hermanos, los cardenales, prácticamente tuvieron que ir al fin del mundo a encontrar al nuevo Papa. La sorpresa para Latinoamérica, para el mundo hispanoparlante, de tener elegido por primera vez a un obispo de Roma, de esta región del mundo, y particularmente por algunas de las manifestaciones de su santidad Francisco, que lo caracterizan como un hombre sencillo, humilde, espontáneo, pero muy franco y muy sincero. Yo le pregunto a ustedes, Padre Gilbert, ¿cómo caracteriza en estos 2 breves años, pero intensos, del papado de Francisco, la misión de él, emprendida por él desde Roma? Para mí ha sido una bendición y un regalo de Dios, porque si uno sigue en la trayectoria de este arzobispo de Buenos Aires, ese hombre tan cercano, ese hombre que no se montaba en un carro lujoso, sino en el bus, en el tranvía, que caminaba por las calles, un hombre tan cercano con el pueblo, indudablemente que el episcopado y el papado de él es continuación de la vocación que él llevaba ya en su corazón. Un hombre cercano, un hombre directo, un hombre llano, un hombre muy cercano a los pobres, con una gran sensibilidad y por supuesto de una gran estatura intelectual. Yo creo que fue lo más maravilloso. Y todavía lo más impactante, que nos hace más cercanos, es el mismo nombre. Ya de por sí decir el Papa Francisco, hay un itinerario histórico detrás de San Francisco de Asís maravilloso: el hombre de los pobres, el hombre de la sencillez, el hombre de la humildad. Y creo que el Papa lo ha asumido, esa misión franciscana, por llamarla así, con una gran interés y una gran valentía, siendo él el primero de mostrar que hay que ser sencillo para vivir el Evangelio de Jesús. ¿Cuáles cree usted, de su vivencia como sacerdote, como pastor en nuestro país, han sido los mayores aportes del papado de Francisco al fortalecimiento, al rejuvenecimiento, a la renovación de la Iglesia Católica Mundial? Para mí es la cercanía de él con el pueblo. Lo otro, la sencillez de hacer más vivo el Evangelio de Jesús concreto en la cotidianidad. Los grandes retos de leer los signos de los tiempos, de lo que estamos viviendo hoy, para poder evangelizar, inculturar, llevar ese Evangelio de Jesús
a todas las personas. Que Cristo siga hablando en la historia como habló en aquellos tiempos con los apóstoles, con la gente, para dar respuestas a grandes inquietudes que el ser humano tiene hoy existenciales. Desde la vida, desde la muerte, cómo vivir la vida con más alegría, con más esperanza. Indudablemente, el gran aporte que el Papa da es esa parte testimonial y sencilla de él. Entonces yo creo que son una serie de elementos maravillosos. Y además que él ha tomado toda esta riqueza, esta trayectoria de esta iglesia latinoamericana y la ha globalizado. ¿Por qué? Porque la evangelización debe ser con él y en el corazón de los seres humanos para vivir a Cristo Jesús. Yo creo que ha sido un aporte maravilloso donde el Papa nos ha lanzado grandes retos en la vida personal, en la vida eclesial y también en el mundo de hoy que tenemos que evangelizar, porque el mundo grita por Dios, la gente está sedienta de Dios y tenemos que mostrarles un Cristo que realmente les hable a su vida. Usted toca un par de temas esenciales en esta reflexión. Uno es el de la globalización de la vivencia espiritual y el de los grandes retos que en su papado está lanzando Francisco. Ha llamado la atención, Padre Gilbert, su esfuerzo, su pujanza y su realidad con hechos concretos a la comprensión, al entendimiento y a la relación con las demás confesiones. La apuesta interconfesional de él es evidente. Ha estado en mezquitas en Turquía, ha visitado el Muro de los Lamentos en Jerusalén y ha recibido a patriarcas de la Iglesia Ortodoxa en Roma. No ha tenido reparos en asumir y en exponer a la comunidad internacional su apuesta por esa misión de entendimiento interconfesional. ¿Qué entender, qué comprender de la actitud, de los gestos y el mensaje que su santidad manda con esas acciones? Un respeto profundo por la persona, un respeto profundo por el ser humano, un respeto profundo por sus creencias. Yo no puedo obligar a nadie a que crea o piense como yo pienso y que crea lo que yo creo. Ahí nos está dando el Papa una gran lección, que cada persona, cada ser humano debe ser respetado en sus convicciones. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto, don Edgar? La intolerancia. ¿Qué es lo que nos está quebrando a nosotros hoy y destruyendo la armonía entre los seres humanos? La intolerancia política, la intolerancia de que la otra persona sea diferente a mí, la intolerancia de que yo no acepte a las demás personas como son. Entonces el Papa nos está dando una gran lección de amor. El amor debe entenderse que yo debo aceptar a la otra persona tal y como es. Así es lo que hacía Jesús. Jesús acepta a aquel hombre enfermo, acepta aquel hombre pecador, acepta aquel hombre endemoniado, que está en una situación precaria de su vida, lo acepta y le tiende la mano y le da también gestos de liberación y lo apoya totalmente para levantarlo, para liberarlo y para que esta persona recobre su dignidad y su protagonismo en la sociedad. Entonces esa es la gran lección que el Papa nos está dando, que si no respetamos a la persona en su dimensión humana, en su dimensión integral y no respetamos sus convicciones, estamos perdiendo lo esencial por lo cual Cristo vino, que fue a redimirnos por el amor y el respeto. Por eso Jesús, cuando Él habla hacia la persona, dice, el que quiera seguirme. Jesús no impone el evangelio. El que quiera seguirme. Pero si alguien lo quiere seguir, Jesús ya pone las condiciones. Es el libre albedrío, la libertad. Pero hay un tema profundo, la persona, el ser humano, el respeto por la dignidad. No podemos quebrar a otra persona porque es diferente a nosotros. Ahí es donde se manifiesta el amor concreto de aceptar a la persona tal y como es. Usted toca rasgos esenciales que están matizando a través de su personalidad y de su misión, de sus mensajes, el apostolado y el pastoreo
desde Roma de su santidad Francisco. Es corto el tiempo realmente de lo que lleva su gestión, pero ya se va caracterizando y el mundo lo está conociendo y entendiendo y siguiendo. ¿Cómo valorar la experiencia para esta generación nuestra de al menos 3 papados tan fuertes, tan incidentes en las realidades humanas, espirituales, sociales y universales, como lo han sido el de Juan Pablo II, ya santo, el de Benedicto XVI, que le siguió, predecesor, y ahora el de Francisco, viniendo desde nuestra región latinoamericana? Algo maravilloso que yo creo que fue un regalo de Dios fue el Papa Karol Wojtyła, San Juan Pablo II. Fue un auténtico misionero donde él abrió la iglesia a todas las latitudes, donde el Papa intervino en tantas situaciones políticas y sociales, donde abrió la iglesia y abrió el mundo, donde él intervino en muchas negociaciones, tanto en Polonia con el asunto del muro de Berlín, la pacificación en Centroamérica. El Papa visitó pueblos, hizo tantos viajes donde él hizo cercano como el pastor está cercano al pueblo. Y recordemos algo muy importante: detrás del Papa San Juan Pablo II estuvo Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger. Entonces tenemos dos grandes lumbreras. Uno, un hombre apasionado por Cristo y por la Virgen María, San Juan Pablo II. Un gran intelectual, amante de Jesús, y usted lee todos los escritos del Papa Ratzinger, Benedicto XVI, una maravilla, de una estatura intelectual maravillosa. ¿Y qué hace el Papa Francisco? Aterrizarnos con toda esa riqueza, con toda esa teología, con toda esa doctrina, en que tenemos que vivir a Jesús en la cotidianidad de la vida, con un respeto profundo y con toda esa riqueza que nos regala la iglesia de tantos años de historia. Entonces es maravilloso. El Papa nos pone así en una vivencia que vale la pena ser cristiano, que vale la pena tener fe, que vale la pena seguir a Jesús, que vale la pena imitarlo, que vale la pena amar como Jesús ama. Pero también Francisco, y en estos tiempos de Cuaresma, Padre Gilbert, ha tomado una serie de mensajes, ha expuesto una serie de mensajes que le hablan a esos corazones endurecidos y sordos en la sociedad. El Papa recordaba en una homilía en la iglesia de Santa Marta que Jesús sanó a un endemoniado y por respuesta recibió una acusación. Y dijo: es la típica excusa de los legalistas que creen que la vida está regulada por las leyes que hacen ellos. ¿Cómo entender esas palabras de su santidad en estos tiempos de Cuaresma reflexivos, en que el ser humano repiensa su vida, analiza su conducta y se toma un aire, un espacio para continuar en el trajín de su normalidad? Hay algo muy importante dentro de esta coyuntura que le voy a plantear, don Edgar, es lo siguiente. Se han quebrado los paradigmas de los partidos políticos, se quebraron los paradigmas de las ideologías, se quieren quebrar también los paradigmas religiosos. ¿Qué está en el centro de todo esto? El ser humano, el individuo, la persona. Está también el libre albedrío, que el ser humano quiere vivir por sí mismo. Pero yo creo que la tristeza más grande que un ser humano puede perder es su capacidad de amar, de ternura y de sensibilidad por los demás. Y no podemos nosotros, en un mundo que vivimos hoy con tantas necesidades, cerrarnos y pensar que yo tengo la verdad, que yo soy el máximo representante de la verdad, ni tampoco tratar de descalificar a otro en su verdad por creer que yo todo lo sé. Es lo más triste que puede haber. Y uno, cuando mira esas actitudes, es donde vemos actitudes intolerantes, donde se destruye la dignidad de la persona.
Y el Papa nos está ayudando a rescatar esta dignidad. Vea usted que la misma escena del Evangelio de hoy, como Jesús también contraataca. ¿Y qué es lo que Él les dice? Bueno, ¿y con el poder de quién es que ustedes expulsan los demonios? Un reino dividido se va a destruir. Entonces, ¿qué es lo que une a un ser humano? No es la intolerancia, es el amor, es el respeto, es la confianza, por la dignidad del ser humano que nos va a levantar, no la verdad pobre que cada uno a veces defendemos. También decía su santidad Francisco en esta homilía en la iglesia de Santa Marta: yo escucho la voz del Señor o hago lo que quiero, lo que me gusta. Es una disyuntiva que él plantea a la realidad cotidiana de nosotros los seres humanos. Es uno de los temas más difíciles que se puede plantear, porque el ser humano quiere ser escuchado, quiere defender su pequeña verdad, pero le cuesta escuchar a Dios. Le cuesta traducir a Dios en la cotidianidad de la vida. Esto es lo más difícil. El ser humano que quiere hoy y tiene tantas ofertas, se le olvida que Dios es infinitamente misericordioso. Hay cosas elementales, don Edgar, que tenemos que nosotros rescatar. Cuando un ser humano tiene fe, cree y tiene convicciones, ese tiene claridad hacia dónde va. Pero muchas veces cuando un ser humano defiende su pequeña verdad, distorsiona la gran verdad que hay en este universo, distorsiona la verdad de Dios y a veces hasta distorsiona su relación con los demás seres humanos, perdiendo esa dimensión fundamental de una fe que realmente libere. Porque aquí hay algo que debe preocuparnos. ¿Para qué sirve la fe? Es para liberar al ser humano. La fe es para hacerlo más persona, para hacerlo más hijo de Dios. No es para que pierda su condición humana. Hay una frase que yo me atrevo a decir, que una religión que no ayude a liberarse más al ser humano, a ser más persona y más hijo de Dios, no es una verdadera religión. Porque la verdadera religión debe religar al hombre con Dios y debe religarlo con su entorno, para que pueda responder a los retos que el mundo le presenta hoy desde la fe, desde la verdad, desde el amor, desde la justicia, para construir una sociedad más inclusiva, donde nosotros amemos, valoremos y respetemos el universo, la creación y sobre todo al ser humano. Estamos en tiempos de Cuaresma, estamos desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, Costa Rica, y este es el espacio Vivir con Alegría, que transmitimos para compartir con ustedes valores cristianos, espirituales, católicos. Nos acompaña el sacerdote Gilbert Ceciliano, vicario episcopal de la Fuerza Pública de San José, Costa Rica, y cura párroco de la parroquia de la Santa Cruz. En este contexto de la Cuaresma, y prácticamente enrumbándonos a la cuarta semana de Cuaresma, usted mencionaba el dejarnos ser tocados por la misericordia del Señor. ¿Cómo entender frases tan fuertes como aquella pronunciada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en los momentos de su agonía, cuando se siente abandonado y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A qué nos remite una frase tan fuerte, tan contundente en nuestra realidad cotidiana de dolores, de sufrimientos, de angustias, de momentos de imposibilidades en nuestras realidades? El dolor, el sufrimiento, las limitaciones es parte de la existencia del ser humano. Tendemos como a negar el dolor, el sufrimiento. Quisiéramos en esta sociedad ser hombres siempre de éxito y no solamente podemos pensar que el ser humano está llamado solo al éxito y a las cosas lindas, porque el ser humano aprende es en el dolor, en el sufrimiento. Hay una escena impresionante y es que Jesús, antes de asumir el último escenario de su vida, que fue la pasión en la cruz, pasa por el huerto. Y la oración le ayuda a enfrentar
ese último momento de su vida, que era la crisis más dolorosa de la pasión y la cruz. Dice el evangelista que Jesús sudaba gotas de sangre. Entonces puede usted pensar el dolor, el sufrimiento. Jesús en la oración asume ese gran reto. Al decir, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es el abandono de Jesús en su misión cumplida. Ahí está la limitación presente del ser humano, que en la naturaleza del dolor y el sufrimiento, en esa precariedad, nos abandonamos a Dios. Recuerde que posteriormente Jesús dice, en tus manos, Señor, entrego mi espíritu, y Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús en ese abandono se entrega. Ese es el misterio de la vida. Me llama la atención una frase que dijo un converso, Ernesto Sábato. Dijo esto, escribiendo en su último libro, En las postrimerías de la vida, dijo, aparentemente es detrás del dolor y del sufrimiento que se encuentra el rostro de Cristo. Y es cuando el ser humano asume el dolor, el sufrimiento, los grandes retos en la vida, donde se encuentra consigo mismo de la fuerza que tiene y se encuentra con el misterio de Dios. Porque la fe habla cuando los seres humanos callan y ya no tienen nada que decir. Precisamente en el camino hacia ese encuentro con la fe, en los momentos culminantes, en los momentos desafiantes de nuestras vidas, Francisco, su santidad, el Papa Francisco, al inaugurar su papado, al ser seleccionado y anunciado, pidió orar, pero que oráramos por él. Primero, él no oró, sino que pidió que oráramos por él, por el mundo y por la iglesia. ¿Cómo nos ayuda la oración en esas circunstancias de limitación personal, espiritual, vivencial, por las que atravesamos los seres humanos en cualquier momento? Es maravilloso, don Edgar, la oración, porque la oración es encontrarse con el rostro de Cristo y con mi rostro también. Y yo le puedo contar, aquí podríamos decirle muchas experiencias, incluso en estos días, de hombres enfermos de cáncer, algunas enfermedades que son muy, muy duras y muy fuertes. Me han dicho, Padre, en la oración he encontrado la paz. Y hay un hombre que me dio un testimonio precioso. Padre, aquí estoy, y con la oración me he encontrado con Jesús y le he dicho, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Si me vas a dar vida para hacer felices a mis hijos y a mi esposa, y si no, prepárame para ese encuentro contigo. Entonces la oración nos ayuda a ese encuentro con Jesús, a saber de que nosotros los seres humanos estamos llamados para la trascendencia. No para una realidad solamente humana, para vivir aquí la alegría y la felicidad de la vida, pero también para trascender a la plenitud del encuentro con Dios. Entonces la oración le da profundidad, intensidad y altura al ser humano. Muchas gracias, Padre Gilbert. Hemos presentado desde San José, Costa Rica, una emisión más de su espacio Vivir con Alegría. Usted puede encontrarnos en las redes sociales, Twitter, @La Santa Cruz CR, Facebook, facebook.com/La Santa Cruz CR, YouTube, youtube.com/La Santa Cruz CR, o seguirnos por nuestra página www.lasantacruzcr.com. Les agradecemos que nos hayan seguido en esta emisión y los esperamos pronto. Les habló el periodista Edgar Fonseca.